tuya, el púlpito. Bien, damos gracias a Dios, ¿cierto?, por este día. Damos gracias a Dios también por su palabra en estos tiempos. Qué bonito, ¿cierto?, de reunirnos y poder, ¿cierto?, compartir distinto en cuanto a la Biblia. Podemos sacar lecciones, ¿cierto?, nos podemos ayudar también y eso es bonito. Bien, vamos a Hechos, capítulo 4. Me toca del 23 al verso 31. ¿Ya? Verso. ¿Lo tienen, cierto? Creo que sí. Bien, vamos a leer, ¿ya? Hasta el 31, ya. Leo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el verso 23 vemos algo bien interesante. Una de las cosas que ellos podemos ver en este versículo, qué tan importante estaban ellos comprometidos con el tema de compañerismo entre ellos, ¿cierto? Vemos el amor que ellos se tenían, y vemos que también la iglesia sin duda oraba por sus siervos, ¿cierto?, por la situación que ellos estaban pasando. Cabe destacar, ¿cierto?, que lo primero que Pedro y Juan hicieron después de que los pusieron libertad, vemos que fueron a los suyos. Qué importante. Ese grupo ahora no debía estar limitado a otros apóstoles, ni extendido hasta incluir a toda la iglesia de entonces, ya que no había edificio donde todos los 5.000 hombres, además las mujeres y los niños, ¿cierto?, pudo haber sido parte o la totalidad del grupo original de los que se reunieron en el aposental. Le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, y sin duda, hermano, recibieron consuelo y ánimo de parte de los demás. Qué importante. Ánimo y consuelo en medio de la situación que ellos estaban viviendo. Ahora, aquí hay una enseñanza. Un beneficio principal de la persecución es que da como resultado mayor solidaridad, ¿cierto? Creyentes perseguidos se juntan de manera natural en busca de apoyo mutuo.
En el libro de los Hechos, también en este mismo capítulo, el verso 32 y el verso 35, describe la unidad que resultó en este brote inicial de la oposición. ¿Ya? Bueno, esta es la otra semana ya, no sé quién le toca, ahí nos va a estar hablando un poco más. Quizás una razón para la desunión de la iglesia de hoy es la falta de presión externa. Interesante, ¿cierto? Y la falsa unidad que se intenta a través, ¿cierto?, de concepciones y de la indiferencia hacia la verdadera doctrina, solo agrava el problema, ¿cierto?, llevando a la iglesia aún más lejos de la verdadera unidad que surge de la confrontación con la verdad. Ahora, si confrontamos, hermano, de modo más agresivo el sistema del mundo, la oposición resultante nos uniría y enriquecería nuestra dependencia mutua. Ahora, esa verdadera unidad marcó a los primeros creyentes en ese entonces. La unidad. El verso 24 al 28, aquí vemos que fueron los discípulos y todos los que estaban reunidos, ¿cierto?, tanto Juan como Pedro, vemos que ellos eran hombres de agradecidos y también eran hombres de oración. Pedro y Juan volvieron no en un estado, ¿cierto?, vemos que no en un estado de temor o de abatimiento, sino de euforia. Habían predicado al concilio y le habían concedido el privilegio de sufrir por su Señor. Ahora, cuando los demás vemos que oyeron el informe, dice que alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, aquí hay una palabra, soberano Señor. Este es un título poco común para Dios en el Nuevo Testamento, en que aparece solo 5 veces. Es un término del cual se deriva la palabra castellana déspota, ¿ya? Y denota a un amo absoluto, ¿sí? Enfrentados con la oposición, vemos esos primeros cristianos se consolaron en la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios. Todo su sufrimiento era voluntad de Él. Al ser el creador de todas las cosas, Él tiene control total de todos los acontecimientos. Confianza en el reinado absoluto y poderoso de Dios bastaba para sustentarlos. ¿Algún comentario en estos pasajes? Versos 23, 24 al 28. Fíjense que también podemos ver que obtuvieron más consuelo de saber que esa oposición había estado prevista en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, hablando por boca de David, en el Salmo 2, ¿cierto? Lo podemos ver, verso 1-2, habló de la oposición que Cristo y por extensión sus seguidores enfrentarían. Ellos habían presenciado el cumplimiento inicial de esa profecía en la ciudad de Jerusalén. El cumplimiento final se presenta en Apocalipsis capítulo 17 y se sienta las bases para la segunda venida de Cristo revelada en Apocalipsis 19. ¿Ya? Aquellos que se oponen a los propósitos divinos, verdaderamente, hermanos, se unieron contra el Santo de Dios, su Hijo Jesús, a quien Dios había ungido como su siervo. Entre estos opositores se incluyen Herodes, ¿cierto? Dice Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero sin embargo, hermano, lo único que todos ellos lograron fue hacer cuanto la mano y el consejo habían antes determinado que sucediera.
el verso 29 y 31. Aquí vemos que estos personajes, estos hombres de Dios, estaban deseosos de tener mayor valor. ¿Cuán lejos estaban los congregados de ser intimidados por las amenazas del concilio? Se puede apreciar en el cierre de la oración que hicieron. Fíjense que después de pedir al Señor que mire su amenaza a fin de que tome en cuenta la culpa del concilio y proteja a los amenazados predicadores, fíjense que la alabanza de ellos se convierte en petición a solicitarle a Dios que conceda a su siervo, que con todo de nuevo hablen la palabra. Fíjense que la semana pasada el pastor dio una pincelada el tema de esto un poquito, que ellos no hicieron peticiones extras, ¿cierto? Lo que ellos estaban enfocados más que nada pidiéndole al Señor que le diera fuerzas para poder predicar el evangelio. No se fueron tanto a las peticiones. Interesante ese tema. Ya el pastor la semana estuvo hablando un poquito. Ahora, como dijimos, no pidieron protección o un lugar donde se ocultaron, sino mayor valor para proclamar con denuedo la verdad de Dios, lo mismo que las autoridades judías les habían ordenado no hacer. ¿Qué más? También le pidieron que Dios siguiera haciendo sanidades y realizando señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús, a fin de confirmar su evangelio. Ahora, la respuesta de Dios no tardó en llegar. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Importante. Igual que en el día de Pentecostés, hubo una manifestación física de la presencia del Espíritu. El lugar tembló, ¿cierto? Dios les concedió la llenura del Espíritu a fin de que tuvieran el denuedo que deseaban. ¿Qué no era? Poder entregar el mensaje. Wow, qué lindo. Tal como en Hechos 4:8, la llenura del Espíritu no implica hablar en lengua extraña, ¿ya? Sino hablar con el poder del Evangelio en sus propias lenguas. También vemos que después de la primera venida, el milagro de lengua desapareció y la llenura es con el fin de tener el poder para hablar la verdad de Dios. Así ocurrió con Pablo en Hechos, capítulo 13, verso 9. También cabe señalar que el milagro, hermano querido, de las lenguas vuelve a aparecer en el caso de la entrada a la iglesia de los samaritanos en Hechos 8, ¿ya? El de los gentiles, capítulo 10, el de los discípulos de Juan Bautista, lo vemos en el capítulo 19. La iglesia había enfrentado con éxito la primera prueba de oposición, ¿ya? En lugar de sucumbir la tentación de hacer concesiones con el evangelio, se volvió más valiente. La persecución también sirvió para acercar más a la congregación entre sí y con su Señor. Pero en cuanto a lo que se convertiría en un tema recurrente en la historia de la iglesia, la oposición solamente consiguió que ésta se fortaleciera más, igual que pasó con José allá en Génesis capítulo 50, verso 20. Fíjense que Dios tomó las intenciones perversas de hombres y las usó para sus propios propósitos divinos. A veces Dios tiene que usar, ¿cierto?, al enemigo para que los propósitos se vayan cumpliendo. Ahora, no sé, algún comentario, alguna que quieran hacer. Sí, Luchito, gracias. A mí me llama la atención, bueno, este libro tan dinámico. Volvemos de nuevo a tocar ese tema de la oración. La iglesia, ¿se acuerda? Antes que llegara el Pentecostés, ¿se acuerda cuando leímos el capítulo 1, verso
12, 13 y 14, la iglesia unánime, la característica de la oración, era una iglesia unánime, pero también una iglesia perseverante, dice, con las mujeres pasaban en la oración. Entonces vemos que la iglesia se nutre de esa relación dinámica de oración. Es decir, la presencia manifiesta de Dios era tan real que ellos jamás claudicaron. Y obviamente lo segundo que quiero reafirmar lo que dije la semana pasada, jamás en su oración pidieron seguridad, sino que ellos dicen que se sintieron dignos de padecer por la causa de Cristo. ¿Ya? Hoy día nosotros quizás uno busca seguridad. Bueno, en la Intercer, nosotros en el ministerio ahí le brindamos seguridad a los misioneros. Pero eso es bueno por una parte. Pero yo veo acá en la iglesia temprana, ellos, como dicen, no tenían nada de temor, miedo de sufrir por la causa de Cristo. Entonces, lo tercero que también quiero decir ahí es cuando dice, me seréis testigo, ¿ya? Me seréis testigo ahí también, en el original es, me seréis mis mártires. Entonces estaban conscientes de todo esto lo que implica seguir a Cristo, una dependencia completa, como alguien dijo, discípulos radicales, seguidores radicales por causa de Cristo. Y bueno, y lo cuarto, también podemos decir que en la iglesia frente a eso no deja de lado la palabra. Si fíjese ahí cuando va al texto, ¿sí? Y toma, como dijo el hermano Luis, toma el Salmo 2. Y ahí vemos que en toda la historia, toda la historia, vemos que siempre el hombre ha rechazado a Dios. Vemos la historia, y el mismo también, allí cuando Esteban, ¿se acuerda cuando muere? Él relata la historia, cómo Dios ha rechazado en todo momento. Ahora está la oposición de no recibir el mensaje de Dios. Entonces eso me llama la atención, cómo también los apóstoles van a los salmos y toman este texto del salmo donde allí hablan por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Y eso hoy día también es real, hermana, hoy día, por ejemplo, con todas las leyes que están saliendo, con toda esta mentalidad que nos enfrentamos como iglesia, y eso algo que vamos a estar constantemente, nunca vamos a decir ahora, hasta si llega un cristiano a la presidencia de la República, eso es difícil, quizás cuando ahí alguien llegue, quizás se corrompa más, la historia así también lo dice. Entonces, el mismo también Jesús, ¿recuerdan cuando le dijo que tuvieran cuidado con la levadura de los herodianos, que significa el poder político, pero también con la levadura de los fariseos, la parte religiosa, y también con los saduceos, con aquellos que no creen en lo sobrenatural, en las cosas de Dios? Entonces es importante que la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Somos ciudadanos de la patria celestial, pero estamos aquí. Y eso, en ningún momento la iglesia se enajena a la realidad que está viviendo, pero sigue predicando, dando testimonio de Cristo. Eso quería decir, como lo que vemos allí, vuelven a refrescarse en el tema de la oración. Oración unánime, oración perseverante. Ahora, sin duda, lo que decía el pastor, lo importante aquí, de todo lo que se ha dicho, es la obediencia al mandato, a predicar el mandato, la obediencia. Dios nos llama a ser obedientes, a predicar el evangelio. Ese es el tema. ¿Ya? ¿Alguien más? Bienvenido, hermana Ruth. Gracias, aquí estoy.
¿Algún comentario, hermana Gloria? No, nada mucho que agregar, pues si el Señor nos manda, como dice usted, a predicar la palabra y a obedecer todos sus mandatos, pues. No solamente predicar, sino que todo lo que Él nos ha enseñado tenemos que obedecer. Y que nos cuesta mucho, pero esa es con la ayuda de nuestro Señor tenemos que ser victoriosos, pues. Otro aspecto aquí que lo que se está dando, bueno, se acuerda que el gran tema acá, el personaje principal, no son los apóstoles, sino que son el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, en cada capítulo, ¿cierto? Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo está dando fortaleza. En medio de la persecución, ellos piden y se aferran. Y fíjese lo que vimos la semana pasada, y quiero también ahí recordar lo que vimos, ¿se acuerdan? En este versículo, verso 13, perdón, 4:13 dice, los gobernantes al ver la osadía que hablaban Pedro y Juan, dice, al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocían que habían estado con Jesús. Y entonces ahí vemos el poder, el denuedo, cómo se obtiene el denuedo, el poder de Dios al vivir una relación con Cristo, constante, permanente. ¿Recuerda cuando él nos habló allí en Juan? Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, aquí los seguidores de la iglesia temprana estaban así, pues, unidos a Cristo, en compañía con Cristo. Y en el verso 29, ahí hablan, piden al Padre, oran al Padre, y dice, mira a tus siervos que son amenazados. Demuéstrate, manifiéstate. Entonces, para que con de nuevo sigamos predicando. Y el 31 ahí dice que el Espíritu Santo se manifestó, dice el lugar que estaban reunidos se tembló. Entonces vemos que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo acompaña a la iglesia cuando está siendo perseguida. Y el mismo Señor Jesús dijo, no tengan temor cuando sean llevados a los tribunales, porque yo allí le daré palabra, y ellos estaban confiados. Y ellos hablaban conforme al Espíritu Santo. No hablaban de su punto de vista, sino que conforme al Espíritu Santo. Amén, mi queridos. ¿Qué más podemos sacar? ¿Alguna enseñanza? Qué importante también, sin duda, es importante expresarnos también de repente frente a nuestros hermanos, porque al comienzo aquí vemos que ellos contaron todo lo que les había pasado y terminaron orando. Importante, eso a veces es difícil cuando suceden cosas en la vida diaria, quizás no la llevamos a la iglesia. La pregunta es ¿por qué? Temor o el que dirán, nos da vergüenza, cuando en realidad los discípulos eso hicieron, contaron sus problemas, lo que habían pasado. Nosotros a veces nos gusta acumular, nos gusta arrastrar la mochila toda la semana, ¿cierto? Yo creo, hermano Luis, que es porque da temor ser juzgado, porque nosotros como cristianos somos juzgadores igual. Entonces, claro. Es el temor de expresarse, pues, cualquier situación que uno tenga y se chuta, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo lo van a tomar? Y siempre ocurre, o sea, no somos exentos de eso. Entonces yo creo que por ahí va la situación. Y no debiera pasar. Eso está claro que nadie debe juzgar a nadie porque hay un Señor, hay un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Entonces muchas veces se esconden cosas y
se sufre y no se sana porque no se comunica. Entonces, cuando la persona echa fuera todo lo que tiene, ¿cierto? Es ahí donde viene la sanidad. Pero yo creo que es eso, porque somos como de dos caritas, pues, o sea, ya estamos todos santitos, sí, pero por detrás estamos hablando. Yo creo que por ahí va la situación. Y eso que tenemos que nosotros cada día ir superando, pues, no juzgar a nada ni nadie, pues, solamente escuchar y orar. Amén. Hay que tener paciencia. En la semana pasada bueno, el miércoles estuvimos hablando del tema de la paciencia y comentábamos con los hermanos una de las cosas que a veces perdemos el tema de la paciencia con nuestros hermanos, por lo mismo las situaciones, y no nos ponemos a pensar la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Cierto? Yo creo que ahí está el tema. O sea, si yo no tengo paciencia con mi hermano, Dios tampoco debería tener paciencia conmigo. Claro. Y en estas cosas tenemos que ser humildes. La humildad. Como dice el pastor delante, como dijo, que se abrazó con ese hermano, ¿cierto? A pesar de las diferencias. Eso es muy lindo, muy importante, porque ahí vemos lo importante que es el amor. Porque si no fuera por el amor, no seríamos capaces, ¿cierto?, de perdonar las ofensas o mutuamente, pues si ofendemos o nos ofenden. Pero cuando uno ve más al ser humano, ¿cierto?, que una creación del Señor, uno pasa por alto esas cosas y uno aprende a ver que todos tenemos nuestras yayitas y nuestras falencias. Entonces, que a pesar de eso debemos amarnos igual. Amén. Pastora Jessica. Feley, hermano. Feley. Estaba pensando de que, bueno, aquí se pone en práctica la palabra porque en realidad nosotros teológicamente sabemos harto, pero lo difícil es bajarlo al cotidiano, a la práctica diaria. Yo el otro día conversaba con mi cuñada y yo le decía de que nosotros como cristianos no estamos libres, por ejemplo, de la falta de perdón, porque teológicamente nosotros sabemos que tenemos que perdonar, sabemos lo que dice la Biblia, pero el tema es hacerlo de corazón. Y que cuando tú ves a esa persona que te hizo daño, no te vuelva a doler el corazón, o no te vuelvas a sentir triste, o no te vuelvan a dar ganas de apretarle el cuello. Entonces, todas esas cosas realmente uno se va dando cuenta y muchas veces hay situaciones que uno siente que no es capaz de superarlas por sí misma, pero la mejor respuesta de Dios, cuando uno es sincero también con el Señor y uno también tiene que decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tengo que perdonar, pero no quiero, o no puedo, o no es justo, ¿cierto? Pero el Señor nos ha dado, yo creo que a todos nos ha dado prueba de eso, como nos contaba el pastor, sobre todo cuando uno se encuentra con la persona o tienes que hacer algo por esta persona y ya no hay ese dolor. Ya no hay ese dolor y realmente creo que eso es como lo primero que el Señor nos da prueba de que Él nos ha sanado. Porque para que haya perdón tiene que haber sanidad igual. Entonces, igual yo realmente no hubiera querido estar en los zapatos de los apóstoles porque gusta que lo pasaron mal. Realmente todo lo que vivieron sembrando la palabra al principio fue bastante fuerte y realmente, pero lo más importante es que vemos aquí de que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces esto
también les ayudaba a afrontar cualquier situación que viniera, porque realmente se cumple la palabra en ellos, sobre todo esto de que Él pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sin importar la situación en la que ellos se encontraban, si estaban en la cárcel, si estaban libres, estaban en distintas situaciones siendo vituperados, perseguidos, calumniados, ¿cierto? Y bueno, realmente que Dios nos ayude a bajar el Evangelio, a bajarlo a la práctica, a que se transforme más que en la teoría y a veces la bajamos de la cabeza al corazón, pero ya después como que las manitos se nos cortan. Ya después como que no queremos ponerla en acción también, ejecutar, porque también parte de esta sanidad que Dios nos da también tiene que ver con actuar y hacer cosas, sobre todo hacia, igual la iglesia se ha transformado, yo creo que a veces es tan dañina las congregaciones. Lo mismo que conversaba el pastor el otro día, tanta falta de amor. Uno ve eso y de verdad duele verlo, duele que hay falta de amor. Pero bueno, hay que leer primero Corintios 13 y grabársela y además ponerlo en práctica. Hay que estudiarlo un mes entero, el capítulo 13, para la iglesia. Bueno, es la palabra es la que cambia y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Predicar la palabra para que el Señor haga lo que tiene el Espíritu de Dios, que tiene que trabajar en nosotros, que quite esa frialdad que tenemos, porque todos tenemos un poquito. Yo creo que lo más importante también es reconocer que todos somos pecadores y que nos cuesta bajarnos. Yo creo que cuando uno se cree superior al otro, ahí ya está cerrando al blanco, porque ya cuando tú te crees superior al otro, tú te crees con derecho de juzgar al otro. Entonces, creo que nunca olvidar de dónde Dios nos sacó y qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y creo que principalmente es como me acordé de esta historia del fariseo en el templo y el cobrador de impuestos, ¿cierto? Y el fariseo le decía al Señor, oh, qué bueno que yo no soy como este. Ladrón, míralo, Señor, yo ayuno, yo oro, yo. Entonces, el Señor ahí dijo, no, estaba totalmente perdido. El que realmente tenía el perdón era el que ni siquiera abría su boca, porque se sentía tan pecador. Pobre de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa iglesia que se humilla y que reconoce y que se sabe pecadora. Yo creo que debemos trabajar el ego cada día, porque es el que se nos sube. Y ahí uno se cree superior a otro, ¿sí o no? Yo creo que eso es que hay que trabajarlo a diario. Lo malo cuando se sube mucho es que el porrazo es más fuerte. Más arriba, más fuerte el porrazo. A mí me llama la atención acá que la iglesia sigue inspirado en el texto, en la palabra. En ningún momento se sale. Vemos que ya son varias prédicas, ¿cierto? Pentecostés, cuando ahí nos compartió la pastora Jessica. Después tocó la predicación ahí cuando la sanidad. Ahora le predican a los líderes. Pero ahora, de frente a todo eso,
encomiendan todo esto a la gracia de Dios, pero la oración. Y fíjese, la iglesia tiene estos dos rieles ahora, y después vamos a verlo en el capítulo 6, la oración y la palabra, la oración y la palabra. La otra vez también hablábamos de estas cosas que a veces la iglesia se polariza. Y no, vamos a estudiar, pero no hay oración. O de repente hay oración, pero no hay palabra. Entonces, pero a mí me llama la atención este equilibrio, esta dieta balanceada, para que la salud de la iglesia siga avanzando frente a la oposición que ellos estaban viviendo. Entonces, eso es interesante destacar allí, inspirado bajo la escritura. Lo segundo es que recuerdan allí la soberanía de Dios, que Dios tiene el control. Si bien es cierto, estos líderes trataban de controlarlo, pero en el fondo estos hombres, en la autoridad de Cristo, van y dicen, soberano Señor, creador. Aquí otra cosa más, agrega que es un Dios creador. eh, y ahí dice, empieza a nombrar, tú, por medio de su espíritu, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Entonces, siempre esto, vemos en otro aspecto acá que también cuando la gente o las personas que no son de Cristo siempre van a perseguir a la iglesia. Pero quienes persiguen a la iglesia están persiguiendo a Cristo, que más adelante cuando vemos allí, cuando Saulo persigue a la iglesia, Dios tiene que salir a su encuentro. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces, Cristo siempre defendiendo su iglesia, ya velando por ella. Entonces, en otras palabras, cuando alguien somos perseguidos nosotros, el Señor va a salir a nuestro auxilio. Y un día cuando vendrá la gran tribulación, allí el Señor vendrá, antes que venga a la gran tribulación, Él nos va a rescatar y nos llevará a su presencia. Entonces, esto es importante, mi querido, que la oración y la palabra van allí en un equilibrio. Y el Espíritu Santo, es decir, todo esto está allí armonizado. Espíritu Santo, oración, palabra, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, la misión, la predicación, el juicio, pero son enjuiciados, son llevados. Y fíjese, van en escala la persecución. Ya entonces le pidió no hablar, después allí lo encarcelaron, lo soltaron, lo dejaron en libertad. Entonces la iglesia sigue orando. Y hoy día yo creo que también debemos tener esta misma actitud. Yo creo que la iglesia está siendo perseguida. Esos hermanos que están en otras latitudes son nuestros hermanos, por lo tanto nosotros también debemos sentirnos perseguidos, que estamos siendo perseguidos porque la iglesia es una sola. Si bien es cierto, nuestros hermanos están en otras latitudes, pero estamos siendo perseguidos. Inclusive la estadística es mayor en este tiempo. Ha aumentado mucho la persecución. Y cada vez va a ser más. De repente a veces quizás no es muerte, pero de repente a veces por la ideología. Esa misma ideología que hoy día están implantando a nuestros niños en los colegios, ya hay un grado de persecución. Entonces todas esas cosas, al estar conectado con el Señor y la palabra, bueno, esto aquí la hermana María de Jesús puede dar fe de esto, porque ella como docente, quienes están trabajando en los colegios, ellos están viviendo la persecución. El mismo Estado con esta doctrina que está tratando de implementar, todo ellos, nuestros hermanos en Cristo, lo pueden percibir así a piel en sus aulas. Por lo tanto, ya viene un tema de persecución en escala. Entonces, ¿cómo debemos orar por nuestros hermanos quienes trabajan en la educación? ¿Cómo debemos orar cada día? Entonces, cuando me dice acá la iglesia, era una iglesia unánime orando. Pedir al Señor que Dios fortalezca a nuestros hermanos que están en distintos frentes. Ya, quizás nosotros aquí no dimensionamos, pero nosotros, quienes salen afuera arriba, igual trabajé en un colegio, la tensión es fuerte. Porque de repente entre nosotros quizás no existe esa tensión porque manejamos ciertos códigos. Pero cuando nos enfrentamos con el mundo de afuera, es realmente un choque entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces, hermano Luis, yo creo que estos principios no deben desaparecer en el mundo de hoy, en la iglesia de hoy, en la iglesia contemporánea. La oración, la predicación. Porque a medida que la iglesia sigue predicando con denuedo,
liberta, pues, muchos son convertidos. La iglesia no debe callar, no debe callar. Amén. Yo tengo aquí voy a leer un pequeño comentario que más o menos en relación con lo que hablaba el pastor, igual, ya un material que tengo. Dice, hoy tenemos ante nosotros el gran desafío que supone preparar a hombres y mujeres de la palabra que afrontan la crisis con la fortaleza que les da la escritura que han guardado en su interior. Los primeros cristianos eran cristianos bíblicos, ¿ya? De hecho, ellos no hacían sino seguir el ejemplo de su maestro. Jesús, que los evangelios aludió al menos 90 veces al Antiguo Testamento. Charles Spurgeon describió con claridad la actitud de que estamos hablando cuando afirmó: es maravilloso nutrirse de la esencia de la Biblia hasta que al final uno acaba hablando en lenguaje bíblico y su espíritu emana los aromas de la palabra del Señor. La propia sangre es bíblica y la sustancia misma de la escritura fluye a través de uno. En uno de sus sermones, Spurgeon exhortó a sus oyentes: sean Biblias andantes. Creo, dice, que la crisis más importante que afronta la iglesia evangélica en nuestros tiempos es la de un liderazgo débil desde un punto de vista espiritual. Ante la crisis nos desanimamos, ¿cierto? Actuamos falto de la necesaria fortaleza espiritual ante los conflictos, ante las críticas, las dificultades, las persecuciones y tentaciones. Decimos aceptar la autoridad de la Biblia, pero la crisis esta autoridad parece quedar olvidada y actuamos de manera contraria. Una de las razones principales de esto podría ser que la mayoría de los dirigentes cristianos no conceden el tiempo debido diariamente al estudio diligente, a la meditación y a la aplicación de la escritura. Si es así, tenemos un serio problema, ya que si nuestros dirigentes son deficientes en estas cosas, ¿qué puede esperarse de los miembros de la iglesia? Más o menos lo que hablaba más o menos el pastor. Interesante hermana Ruth. ¿Algún comentario? Hoy día se leyó Hechos 5, ¿no es cierto? 4. 4, 23 al 31. Ah, me adelanté entonces. Ya. Ya, es que no puedo opinar si no lo he leído todavía, pues leí el 5. Ya. No. Paso por esta vez. Quiero hacer un aporte, no cualquier cosa. ¿Alguien más? Antes de... A mí me llama la atención, en cierta medida, lo que estaba escuchando detenidamente, lo que ustedes estaban opinando, ¿no es cierto? Y no me acuerdo si el pastor o la pastora estaba diciendo que ellos vivían como vivían, que no les gustaría hacer, ¿no es cierto?, lo que vivían ellos en esos tiempos, pero ellos vivían lo que le había enseñado su maestro y lo que vieron con su maestro y cómo cayeron tantas veces. Y creo que el sentido de la oración es ese, lo que ellos tuvieron, el Espíritu Santo es lo que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, si bien es cierto, también se acuerdan que decían, por aquellos que van a creer sin ver nada. O sea, también hubo una oración por nosotros. Amén. Lo de estos tiempos, y eso no lo debemos olvidar, que también se clamó por nosotros los que íbamos a creer sin haber visto. Pero también tenemos la gracia de tener con nosotros el Espíritu Santo. Y esta oración que ellos hacían recuerdo de quienes se confabularon para, ¿no es cierto?, estar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día la iglesia, nosotros siempre generalmente queremos buscar la excusa en nuestros líderes. Si bien es cierto, ellos son cabeza y van a ser a lo mejor más responsables que el resto de
de los cristianos, pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad individual de estarnos preparando, de no porque un líder no avanza, nosotros no vamos a avanzar, no porque un líder no enseña, nosotros nos vamos a buscar. Entonces yo creo que ahí está también, y cuánto nosotros oramos por nuestros líderes, eso es lo otro. Cuánto nosotros oramos por el pastor Luis, por la pastora Jessica, no tan solo sino que en nuestro diario vivir, cuánto los bendecimos, cuánto los protegemos, cuánto le pedimos a Dios por la sabiduría para ellos, para que nos puedan guiar, que sus familias estén bien, porque todos los que tenemos familia sabemos que si hay un miembro de la familia que se siente, el resto también se siente. Entonces, estos siervos, si bien es cierto, el Señor los ha levantado, pero no para que luchen solos, sino que siempre hay gente a los lados, detrás de ellos, ¿no es cierto?, para que estemos en constante oración. Y eso es lo que a mí siempre me preocupa. Cuánto nosotros nos unimos como cuerpo de Cristo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para clamar por nuestros líderes, para que el Señor los sostenga en estos tiempos difíciles, porque son tiempos difíciles, hermano. A lo mejor nosotros estamos en un confort en nuestro hogar, ¿no es cierto?, en el confort del hogar, sabiendo que tenemos a lo mejor leña, tenemos alimento, nos conformamos con poco, pero cuánto nos clamamos. Mire, durante esta semana yo les voy a decir que un día me despertaron a las 7 de la mañana para enviarme un link, y hay un grupo de mujeres que está orando por sus hijos, y antes de las 8 de la mañana era la oración. Y había un grupo de mujeres orando de madrugada, siendo dirigidas por el pastor, y se dirigía el grupo de mujeres. Amén. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos haciendo eso? Pero como grupo, ¿me entiende? A lo mejor individualmente la Gloria me va a decir, disculpe hermana Gloria, la hermana Gloria me va a decir, pero yo oro por mi pastor, sí, pero como cuerpo de Cristo, ¿cuán dispuestos estamos a sacrificar nuestro cuerpo para que el espíritu crezca en nosotros? Y ahí yo creo que estamos en el error que estamos nosotros. De repente creemos que todo se da por naturaleza, y todo se da por la misericordia del Señor. Y bueno, yo he pasado por unas pruebas grandes, y donde el Señor me ha tenido ahí, muy desde madrugada, orando, clamando, pidiendo sabiduría, pidiendo dirección, y orando también por sus siervos, por sus hijos, y clamando al Señor y sabiendo que el Espíritu Santo está en medio nuestro y que no ha sido sacado de nosotros. Y aquí, si vemos también esta oración, dice, y mientras nosotros declaramos, nuestro Señor Jesucristo hacía sanidad ahí. Entonces ahí, o sea, hay sanidad, y no habla de una sanidad física, ¿se fijan? Sino que nos dice que se juntaron en contra del Señor, pero también están hablando de que había sanidad. Entonces eso a mí siempre me da vuelta. La sanidad, nuestra sanidad. Nosotros generalmente cuando nos unimos son por sanidades físicas en oración, pero sanidades espirituales. ¿Cuántas veces hemos orado por la sanidad espiritual? Que es la sanidad, para mí es algo, una parte esencial en nosotros los seres humanos. Entonces ahí estamos como cuerpo, como cuerpo. ¿Cuánto estamos haciendo como cuerpo de Cristo? No como uno, sino como cuerpo. Todos uno, sí, pero no individualizados. Eso sería, digamos, lo que yo puedo extraer también de esta enseñanza. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a? Porque ellos estaban dispuestos a todo, a que los llevaran presos, ¿no es cierto?, a pasar hambre, a salir arrancando de repente, pero ahí estaban porque sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos también, y lo creían y lo vivían. Y nosotros también lo tenemos hoy día, y tenemos que creerlo y vivir también. Gracias, hermano Luis.
Está muteado, mano Luis. Una de las cosas que podemos ver, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, en especial las cartas de Pablo, de que oraban, si nos damos cuenta de que estos líderes oraban, cada vez necesitaban oración por predicar la palabra. Le pedían, ¿cierto?, que oraran a la iglesia. ¿Qué tan importante era entregar la palabra allá en esos tiempos? Yo diría igual. Y como dijo la hermana María Jesús, y también la parte espiritual, por la sanidad, como dijo nuestra hermana. Yo creo que esas cosas son principales en la vida de un creyente. Orar, como dijo la hermana, por la parte del área espiritual. Yo creo que de repente nunca decimos que estamos mal, siempre estamos bien, pero realmente es necesario que oremos por nuestra vida espiritual, porque no siempre estamos bien. Lamentablemente somos como unos ascensores, no siempre estamos bien. Y eso nos falta reconocer delante de Dios esa necesidad. Creo que es importante que oremos por eso igual. Hay muchos hermanos que frente a esa situación se quedan ahí nomás, no, no hacen nada, no leen la Biblia, no oran, no hay compañerismo, se alejan de la iglesia. Entonces también ahí más difícil para ellos y para todos nosotros, en realidad. A todos nos ha pasado en el momento de nuestra vida cristiana, que nos alejamos en vez de acercarnos más al Señor. Luchito, es importante lo que se viene abordando. Todo se viene leyendo en el mismo texto, ¿no? Dice que fueron llenos, y al estar llenos del Espíritu Santo, obviamente vamos a estar alineados a lo que Dios quiere. Si no nos llenamos de su Espíritu, difícil que sea así. No. Podemos quizás caer en estas prácticas o ritualismo religioso, pero seco espiritualmente. Quizás podemos tener conocimiento, como alguien dijo, dibujando una cabeza grande de saber tanto de la vida, pero por dentro seco, la está muerta. Entonces es importante que nosotros nos llenemos de su espíritu, y eso está en forma imperativa ahí también en Efesios, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos, dice Pablo, vamos a hablar con cánticos, himnos, cánticos espirituales, vamos ir así, po. Entonces esto es la clave. Y aquí estaba colocando unas notas aquí en mi Biblia. El uso correcto de la predicación, el uso correcto de los dones, el uso correcto de la oración, el uso correcto de la vida cristiana, ¿ya? Entonces, esta palabra me gustó, el uso correcto, el uso correcto de más adelante de administrar el dinero como benefactores, como ahí vamos a ver después dos casos, el ejemplo de Bernabé y el ejemplo de Ananías y Zafira. Entonces, ¿cómo usamos? Entonces, allí siempre la Biblia nos está dando lo correcto y lo incorrecto, que mucha gente no lo vivió. Entonces, ¿qué pasó con ellos y qué pasó con los otros? Entonces, el Señor nos ayude, pues, nos ayude a ser esos discípulos que, a pesar de ser amenazados, podamos vivir una vida de oración, dirigiendo siempre a Dios, recordando que Él es el soberano. Él es nuestro Kyrios, nuestro Señor. Ya, en segundo lugar, mostrar que su reconocimiento que dependemos del poder de Dios, no de nuestra fuerza. También al depender del poder de Dios, obviamente vamos a someternos al plan de Dios, a su plan, no a lo que nos dice la iglesia, sino que lo que dice Dios. Pero también vemos acá, luego, para estar disponible en seguir cumpliendo este gran eslabón, como dice, de la misión. Llevar el evangelio más allá, más allá. Aún Pablo ahí dice que nosotros anunciamos el evangelio a las huestes, a los principados, a potestades. Entonces es tan profundo, no es un asunto que vamos a reunirnos para hacer un cultito. Es mucho más que esto.
Entonces, que el Señor nos ayude. Es proclamar su reino, hermano. Amén. Y me voy a quedar lo último, el 31, cuando después dice, después de que oraron, eh, el lugar donde estaban, en el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Cuántas veces hemos hecho temblar el lugar donde estamos con nuestras oraciones? Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. O sea, eso no es dado a nosotros porque es el pastor Luis Mariqueo, porque es la pastora Jessica, porque es la hermana Gloria, porque es el hermano Luis, porque soy yo, los hermanos que están escuchando, sino que porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él da el valor para que podamos y la fuerza para poder hablar la palabra de Dios con ese valor y no teniendo temor de ello. Tomando lo que dice la hermana María Jesús, es una tremenda realidad. Nosotros siempre se nos ha dicho como conceptualmente el tema de la omnipresencia de Dios, ¿cierto? Que Dios está en todas partes, ¿cierto? Pero en este versículo se menciona la presencia manifiesta de Dios, que es muy distinto a la omnipresencia. Y cuando ahí está cuando está la presencia manifiesta de Dios, ¿qué es lo que sucede? Lo que ahí está: conversión, salvación. Como dice, él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, no es porque llenamos el estadio con tanto fervor, ¿no? Pero mucho más que cuando gane Chile. Si bien es cierto, acá hay varios que nos tira eso, pero esto mucho más, po. Esto trasciende. Entonces, es bueno aclarar eso, porque muchas veces decimos, bueno, Dios está en todas partes, si bien es cierto, es la característica de Dios que Dios está en todas partes. Pero cuando el pueblo celebra a Cristo, se humilla y exalta al Señor, la presencia manifiesta de Dios está allí. Y eso es lo que sucedía aquí en el texto, la presencia manifiesta de Cristo. Una vez yo escuché a Alberto Motesi cuando vino a Temuco, hace ya algunos años atrás, y él contaba dentro de sus vivencias que había ido a un país latino y lo invitaron a él a orar de madrugada a un lugar especial que tenían. Y él dijo, ya yo fui, pero en el fondo fue como porque él era un invitado y los anfitriones los estaban invitando, y porque dijo él que él no creía eso como de palpar tan vivido. El lugar dice, pero cuando yo llegué a ese lugar estaba la presencia de Dios, porque fue algo impactante para él. A sus años dice que fue algo impactante para él y cómo se manifestaba la presencia del Espíritu. Dice que él no le había tocado vivir en sus años de ministerio. Entonces, yo creo que cuando el pueblo de Dios ora y buscando al Señor, ¿no es cierto?, mirando el rostro del Señor, es inevitable estar en la presencia de Él. El otro día nuestra pastora Jessica nos compartió un testimonio aquí cerquita, ¿cierto? Jessica, sucedió un momento tan así entre pastores, y ahí nos compartía un testimonio. Que de repente nosotros como pastores vivimos cosas tan así como constantemente, entre lucha, todas las cosas, pero de repente uno ve que allí el Señor se manifiesta en restauración, tantas cosas, y eso lo vemos que a veces no se ve cosas en público. A mí me ha pasado con siempre las consejerías pastorales, allí cuando estoy con la gente, restauración de matrimonio, en ese asunto ahí donde en los íntimos. Pero eso después uno lo ve, después lo lleva viendo de cómo el Señor sigue trabajando, obrando en esas vidas. Ejemplo, restauración de la relación de padre e hijo, etcétera, etcétera. Muchos testimonios uno puede. Yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido testimonios. Yo creo que nadie aquí niega el poder de Dios. Yo creo que todo lo que estamos aquí somos conscientes de ese poder. De otra manera hemos dimensionado el poder de Dios en distintas acciones. Eso. Recordé, no recuerdo el nombre
de un pastor que estuve escuchando, a lo mejor ustedes lo saben, pero que él siempre cuando le decían, pastor, ¿cuál es su petición de oración? Y entonces el pastor siempre les decía que oraran para que él fuera un hombre de oración, para que él fuera un hombre de oración y que él estuviera constantemente buscando a Dios en oración y no lo distrajeran todas las cosas que trae un día de actividad, digamos, normal, porque finalmente uno también a veces como pastor que está en distintas actividades, ¿cierto? Que son espirituales, pero al mismo tiempo estas actividades te quitan el tiempo que tú tienes que pasar en intimidad con Dios, en tu intimidad personal, digámoslo así. Que eso nunca se pierda tu, 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 tu diario vivir con Dios sin que esto esté relacionado con el estudio que tú tienes que, por ejemplo, estudiar un tema para dar, o estudiar para predicar, o estudiar para hacer una academia bíblica, un discipulado, porque uno siempre se tiene que estar preparando, pero que eso no nos robe estos espacios en donde Dios a mí me habla en lo personal. ¿Se entiende? Así que a mí me pareció, y de hecho él le preguntaban cuál era el secreto, porque él era un hombre de oración. Él oraba, creo que oraba 4 horas todos los días. Era un hombre de mucha oración. De madrugada oraba todos los días, era sagrado para él 4 horas. Y la verdad es que y él decía que no era ningún secreto, pero que a él siempre él pedía, y ahora les pido a ustedes, decía, que ustedes sigan orando por mí para que yo siga siendo un hombre de oración, para que ese tiempo nunca se tape o se deje de lado por otras cosas, por otras actividades que también tienen que ver con el mismo servicio. Pero yo creo que también es parte del ir aprendiendo, del ir administrando, y también era algo que nos comentaba igual el otro día cuando invitamos, me acordé de Sara, ¿cierto? De Sarita de Interserve, Sara sí. Arriagada. Sí, En la conferencia misionera, ella decía, lo más importante es que nosotros nunca, sin importar el ministerio, sin importar en lo que estemos, como hijos de Dios, nunca dejemos nuestra disciplina devocional. Eso es tan importante, tener nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios, en el cual no influye ni intervienen otros factores externos, o también tanta necesidad que hay de pronto. Muchos hermanos, igual yo de pronto me siento a veces como un poco superada, porque como que mucha gente demanda de ti que tú estés orando por ellos, ¿cierto? Y les estés cubriendo en oración, pero ¿quién te sostiene a ti para que tú estés también ese tiempo, digamos, dedicando finalmente a orar por tantas peticiones y tanta necesidad que hay? Bueno, yo creo que es un tema que hay que tiene también mucha relación con no perder esta intimidad en la que también el Espíritu Santo
es el que está con nosotros, no estamos solos. Y que esta búsqueda, creo que igual nosotros estamos comenzando a experimentar algo que realmente yo ves que veo estos milagros que ocurren y Dios te está diciendo, estoy aquí, soy el mismo, sigo haciendo milagros, sigo obrando, soy el Dios todopoderoso, no he cambiado. Y estas cosas son también, estas cosas que uno ve también son parte de la confirmación que Dios te va dando de que tú realmente estás en la senda correcta, me refiero ministerialmente hablando, que estás en el camino que debes estar, porque como decía el pastor el otro día, igual nosotros nos cansamos, igual hay pastores que de pronto, que alguien contaba que decía que un día llegó un pastor, al pastor Ponce lo escuchaba el otro día, que ya había llegado un pastor y le había dicho, yo ya no sigo más, hasta aquí no me llegué. Yo ya no quiero ser más pastor con esa desesperación, porque este tema también de la pandemia no solamente ha sido difícil para los hermanos, para las ovejas, sino que más difícil también para los pastores que tienen que estar cuidando sus ovejas a la distancia, podríamos decirlo. O sea, con llamadas, ya no tan este contacto tan físico, tan cercano que se daba antes a lo mejor. Pero en fin, Dios está con nosotros. Así como lo estuvo, como decía la hermana María Jesús, así como estuvo con sus discípulos. Él es el que llama, Él es el que capacita y Él Amén. es el que va delante de nosotros. Pero no se olviden de orar por nosotros para que seamos pastores de oración. Amén. Lo otro, hermano Luis, yo creo que aquí tenemos el modelo para poder ser una iglesia de oración y una iglesia que predica la palabra, que vive la palabra. Yo creo que muchas veces queremos buscar experiencia en otros lados, siendo que tenemos aquí, el Señor nos dio 66 libros y aquí está plasmado de cómo hacer las cosas. Y a veces queremos buscar experiencia en otros lados y aquí está todo. Aquí tengo unos apuntes, no sé si me permiten compartirlo, en cuanto a la oración que está plasmado en estos versos que hemos leído, que nuestro hermano está exponiendo. Dice, hay una de las primeras características en el verso 24, hay una oración unánime. Es la primera característica. El segundo, entre 24 a 28, tenemos una oración con discernimiento. Orar con discernimiento. También una oración en forma definitiva y concreta, según los versos 29 y 30. Pero también una oración arriesgadamente, según el verso 25 al 31. Y el 31 al 35, una oración exitosamente. ¿Qué significa eso? Dios, dice acá, contestó maravillosamente, con poder sus oraciones, y comenzaron a hablar con denuedo la palabra. Entonces hago la pregunta aquí. Como en el primer siglo, en la iglesia temprana, hoy Dios quiere que oremos de esta misma manera. Comencemos hoy, po. Esa es la... Orar, depender. No esperar que llegue la persecución, sino que tener esa vida de oración. Orar sin cesar. Está muteado, hermano Luis. Muteado. Ahí estoy. Me olvida dar el micrófono. Yo ¿Alguien creo, más? también agregando un poquito más, perdón, que en nuestra vida no solamente, o sea, digamos,
uno se comunica con el Señor siempre, pero nuestra vida completa debe ser, es una oración para el Señor. Nuestro comportamiento, lo que hacemos, es toda una oración para el Señor. Eso pienso también, porque todo nuestro ser es una oración, porque estamos conectados con el Señor. Esta semana Sí, estuve y en una agregando a capacitación. lo que dice, agregando a lo que dice la Glorita, yo en este tiempo que he estado muy complicada, digamos, en cierta medida, sabe, yo le decía al Señor y ayer analizaba con una amiga y conversábamos porque ella llegó en un momento, el Señor la envió a mi casa en un momento dado que tenía que venir, que era el momento adecuado. Y yo le decía, mira, yo me considero que he leído muy poco la palabra, pero si consideras tú, le decía yo, que la palabra, lo poco que he guardado a lo mejor en mi mente y en mi corazón, lo que me ha ayudado a reconfortarme, a pedirla. Yo le decía, por ejemplo, en un momento dado, yo le dije, Señor, yo necesito que tu vara y tu callado, o sea, que me guíes y que me saques cuando caigo, ¿no es cierto? Que estires tu vara para guiarme y tu callado, que tú me saques de donde he caído para que me vuelvas a levantar, que no me dejes perderme. Esa era mi oración en algún momento dado, y mucha otra palabra, recordar la palabra del Señor y, y empezar a orar en ese sentido, con la palabra del Señor, recordando lo que Él ha hecho por nosotros, recordando lo que hizo con los antiguos antes de que viniera Cristo, recordando el tiempo que estuvo con los suyos y recordando este tiempo donde Él está y por sobre todas las cosas, en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos de gran temor que está sufriendo la humanidad entera, digamos, en cierta medida, recordar que siempre Él está con nosotros y que hay promesa del Padre que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál será el fin del mundo? Cuando yo me vaya, cuando el Señor venga, no importa, pero recordarlo y poder apreciar, sentirlo como el Dios de la creación, o sea, todavía vibrar con esas cosas. Entonces, la palabra también cobra un sentido importante de tenerla en nuestro corazón, de tenerla en nuestra mente, de poder eh, ser fuerte cuando uno recurre a través de ella en la palabra al Señor. Entonces, son esas cosas que se van conjugando. Por eso lo que decía la pastora, o sea, no olvidarnos, si no la podemos leer en el momento dado, buscar sermones, escuchar la palabra del Señor, poner un devocional diario, ¿no es cierto? Estar recordándola, atesorándola, guardándola en nuestros corazones. Creo que es parte fundamental también, porque si bien aquí los apóstoles, ellos habían vivido y estaban viviendo, por eso vivían en el Señor, pero nosotros tenemos la palabra también del Señor que es viva y eficaz y dice que penetra en nuestro ser, ¿no es cierto? Hasta lo más profundo de nosotros, hasta allá, hasta la médula de nosotros. Y por eso es importante tener también la palabra y vivirla también y atesorarla, no tan solo guardarla ahí, sino que atesorarla en nuestras vidas. Lo impresionante que veo aquí es que, como decía el pastor, igual la presencia del Espíritu Santo era tal cuando ellos eran llenos del Espíritu Santo, que dice que hubo un temblor, que ocurren cosas sobrenaturales. Entonces, realmente nosotros, yo creo que este tipo igual yo siento que en parte hemos a lo mejor hemos contristado el espíritu, porque a lo mejor muchas veces que estuvimos a lo mejor reunidos no dejamos que que estas manifestaciones se desarrollaran, porque bueno,
también es importante que haya un orden y todo lo que nosotros sabemos, pero también es importante y a veces también nos dejamos llevar tanto que por los horarios, por las estructuras, por el programa, por no salirse del programa y que si se cambia. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en los cultos presenciales, que el culto, no sé, empezaba a las 11 de la mañana y terminaba a la 1. Y si no terminaba a la 1, empezaban los hermanitos a desfilar, pues, empezaban a ir. Entonces como que no se podía, y cuando era en la tarde, me acuerdo, era lo mismo. O sea, ya si empezábamos a las 6, a las 7 y ya pasaba de las 9, empezaban a desfilar los hermanitos, a irse. No se podía salir del programa porque si no, al final cuando, por lo general, se salía del programa cuando estábamos con visita más encima. Y los dueños de casa se iban. Se iban porque ya se había alargado mucho. Entonces, de pronto igual eso nos da como para meditar y a veces mucho, yo he escuchado tantos hermanos que dicen, hoy he hecho tanto de menos volver a presencial, pero ¿con qué actitud vamos a volver? ¿Vamos a volver con la misma actitud? ¿O vamos a volver realmente transformados? Cambiado, o sea, con otra mentalidad, con otra libertad de que Dios se mueva realmente y su Espíritu Santo se mueva con libertad, porque a veces nosotros estamos como tan limitando todo con nuestros horarios, las estructuras, con esto y finalmente eso de pronto hay algunas iglesias como que no el culto termina cuando tiene que terminar nomás. No hay un horario y se da libertad y el programa sigue horas, 4 o 5 horas, hasta que ya termina y se van todos felices y los que no quisieron se perdieron la bendición nomás, ¿cierto? Pero bueno. Nuestros hermanos pentecostales, ahí está. Sí, cierto. No quería decirlo, pero usted, la hermana lo dijo. Pero bueno, igual es importante que la palabra, porque tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas. Y creo que eso se le criticó mucho en un tiempo a esta congregación. Mucho testimonio, mucho mover de, digamos, de hablar en lenguas y todo eso. Pero faltaba palabra. Se descontextualizaba la palabra. Se tomaba un versículo y se hacía doctrina de ese versículo. Entonces, lo que es importante, yo creo que también nosotros como hijos de Dios, como pastores, como siervos, como hermanos, como ahora que estamos trabajando por el reino, porque ahora las redes sociales traspasan fronteras, tener, claro, siempre ir tratando de tener este equilibrio, que una cosa no quita la otra. ¿Cómo? Lo hacían los discípulos, la oración, la palabra, la llenura del Espíritu Santo. Todo estaba tan, la libertad que había para la manifestación del Espíritu Santo también. Los tiempos que no se limitaban cuando ocurrían estas cosas. Y así creo que nos falta todavía mucho por aprender. Y el Señor, por eso yo creo que todavía nos tienen encerraditos igual. Bien,
¿Alguien más para ya ir terminando la... Oremos. Voy a pedir a la hermana Ruth que ore por la palabra. Y ya después hermana Jessica, hermana, te termina el devocional. Yo seré la hermana Ruth, me imagino. No hay otra hermana. No hay otra. Ya. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora invocamos su santa presencia, agradeciendo inmensamente todo ese poder, esa misericordia, esa gracia que tiene para con nosotros. Gracias por enviar a su Hijo, su único Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Quizás, Señor Jesús, nunca entenderemos a cabalidad lo que usted ha hecho por nosotros, Jesús de la gloria, pero lo recibimos y lo recibimos con contentamiento. Muchas gracias por el día a día. Gracias por su palabra, que es maravillosa. Gracias por poder leerla, estudiarla, por la oración, orando también siempre por los pastores que guían su pueblo. Señor Jesús, que siempre hay mucha carga en ellos, orando, siempre la gente pide oración porque necesitan de Dios. Ayúdenos, Señor Jesús, a buscar personalmente en la intimidad, en el tiempo que nosotros podamos hacernos personalmente, poder unirnos en oración también con la iglesia y orar por el pueblo, también poder vivir esa comunión de orar todos juntos y ver la misericordia derramada, su Santo Espíritu derramado en el pueblo, ver sanidades. Muchas gracias porque también mi fe, Dios mío, ha crecido por eso, porque he visto que cuando el pueblo ora se manifiesta el poder del Espíritu Santo, se derrama esa gloria y vienen sanidades. Yo le doy gracias, Dios mío, porque también en la humildad usted se manifiesta. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, por haber meditado en ella, por el estudio. Le pido una bendición por la asistencia. Gracias por la hermana que se ha unido este día, Señor Jesús. Muchas gracias porque de a uno en uno va a ir creciendo, Señor Jesús, este grupo, por la necesidad que hay, Dios mío, de su palabra. Sin su palabra, no podemos avanzar, Señor Jesús. Cuando usted fue tentado por el Satanás, usted citó la palabra de Dios y esa palabra hizo que Satanás retrocediera. Por eso, Señor Jesús, es necesario que aprendamos de memoria cada verso de su palabra. Hay versos claves en la Biblia. Todos son tan necesarios, Señor Jesús. Ayúdenos a meditar en ellos, Señor Jesús. Ahora con la misión de aprenderse por completo el capítulo 13 de Corintios, Señor Jesús. Dios mío, ayúdenos a avanzar, Dios mío, a tener tareas, Dios mío, a poder estudiar, Señor Jesús, su palabra, y que cada semana que nos juntemos haya un avance, Dios mío, Señor Jesús, y se vaya añadiendo más gente, Dios mío. Yo vi el grupo que eran más de 40 personas, Señor Jesús. Yo le doy infinitamente gracias, Dios mío, por la persona que se unió hoy día, Dios mío, porque un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Y en esta hora hay alegría, yo creo, en el cielo, Señor Jesús, porque sus hijos se reúnen para alabarle su nombre, mi Dios amado. Muchas gracias, Padre, por esta tecnología que existe hoy en día, Dios mío. Gracias porque puedo estar conectada con mis hermanos, Dios mío. Gracias, Señor Jesús, por fortalecer mi vida, Dios mío, y la vida de mis hermanos. Ayúdenos por misericordia siempre, Padre, estar orando, Dios mío, todos los días. Gracias por su palabra. Muchas gracias. Todo se lo pido en el nombre de Jesús, mi amado, divino y buen Salvador. Amén. 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 Gracias, hermano Luis, por la palabra. Vamos a escuchar una
última alabanza y ya nos vamos a ir despidiendo el día de hoy. Salmo 34. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de mi temor. Quien le mire a Él será alumbrado y nunca Él será avergonzado jamás. Este hombre clamó y el Señor le oyó y lo libró de su angustia. El Hijo de Dios nos rodeará y nos defenderá. Él nos defenderá. Al Señor engrandecer. Juntos exaltar su nombre. Al Señor glorificar. Su nombre exaltar por siempre. Probad y ved cuán bueno es mi Dios. Dichoso es quien confía en Él. Sus santos hoy temer a Dios. Nada les faltará. Nada les faltará. Al Señor engrandecer. Juntos exaltar. Su nombre. Al Señor glorificar. Oh, su nombre exaltar. Su nombre exaltar. ¿Algo pasó? ¿Se cortó? El Señor Yo dijo tengo- buenas noches. Tengo buena señal. No sé qué pasó porque se cortó. Se estaba Bueno. cargando el video. ¿Sí? Sí, se está cargando. Qué- No sé qué fue lo que pasó. Bueno. Sí, qué raro porque yo tengo buena señal de internet. Aquí tengo toda la señal. Bueno. Sí. Hermosa alabanza al Señor, glorificad, exaltad su nombre por siempre. Y es el Salmo 34. Así que vamos a seguir cantando, ¿cierto? Este Salmo 34 en nuestros corazones y al Señor engrandecer, y qué mejor manera de engrandecer su nombre, sino que con nuestro testimonio y también contándoles a aquellos que aún no conocen del Señor de las maravillas, de las maravillas que el Señor hace. Primero que ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Y luego que ha hecho en cada vida. Cada día vemos la mano de Dios obrando.
¿Alguien quiere decir algo antes de que nos despidamos? Que todo esto lo que estamos viendo, que de repente uno se enfoca en los milagros, todo es consecuencia de una búsqueda profunda y buscar primeramente el reino de Dios. Porque ¿qué pasa? Como iglesia a veces queremos la añadidura primero. Empezamos por atrás, decir, oye, ¿por qué en nuestra iglesia no hay milagro? Como que miramos la vereda del frente, el del vecino tiene el pastito más verdecito. Entonces es importante que parte con asuntos, primeramente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y vamos a ver hechos portentosos de Dios, porque en ese Dios creemos. Entonces, no busquemos andar buscando eso, ya que no sea como iglesia en este aprendizaje, no buscar eso, porque las iglesias buscan eso, y ahí donde existe la competencia, todo esto de buscar las añadiduras. La añadidura es el regalo, la yapa, como dice que el Señor va a dar. Entonces, eso no hay que decir. Ya. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio, por tu palabra, Señor, y ayúdanos, Padre amado, a poder aprenderla, grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también bajarla, Señor, a lo cotidiano, a nuestras vidas diarias, Señor, poder tener una búsqueda continua, insaciable, Señor, de tu presencia. Coloca hambre y sed de justicia, Señor, en nuestros corazones, para que nuestra alma siempre, Señor, esté buscando tu presencia, Señor, buscando más de tu palabra, buscándote en oración, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están hoy día representados, Señor. Representa a cada uno una familia que hay detrás, Señor. Muchos de ellos tienen familia que es inconversa. Y te pido, Señor, que tú puedas alcanzarles también, Señor, a ellos. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro hermano Luis. Gracias por nuestro pastor, por nuestra hermana Ruth, que está allá en el norte, mi hermana Gloria, Señor, y gracias por mi hermana María Jesús, que también nos acompañó en esta tarde, en esta noche. Bendíceles, Señor, y prospérales en todos sus caminos, pero sobre todo espiritualmente, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Estamos despedidos.